Muy buenas tardes a todas y a todos los que se están sumando en este conversatorio, el primero del mes de septiembre en el Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mi nombre es Daniel Vargas, director del recinto, y de verdad es para nosotros un honor, un placer tener a invitados de lujo como los que estamos por presentarles. Y quisiera empezar este conversatorio que va a abordar la vida y obra del maestro Wenceslao, mejor conocido como Chalao Ramírez, con una frase un poquito académica, pero que creo que hace referencia también a estas cuestiones del olvido y la memoria, y que dice así: el que fue ya no puede haber sido. En adelante, este hecho misterioso y profundamente oscuro de haber sido es su viático para siempre. La frase es de Vladimir Yankelevich, un filósofo y músico ruso, y creo que pues es profunda, es un tanto fuerte, pero finalmente es el pago, el peaje que tenemos que pagar todos en esta vida, y lo que va a quedar pues es la memoria. Y justo de la memoria del maestro Wenceslao es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a presentar a los invitados de este conversatorio y vamos a empezar ni más ni menos que por el propio generador, el cómplice, el artífice, que es el maestro Marco Arturo García Campos. Fotoperiodista desde los años 80, fue jefe de fotografía de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del entonces Distrito Federal del 2001 al 2006. Posteriormente fundó y dirigió el Museo Archivo de la Fotografía, del que fue director en el 2007 y hasta el 2008. Actualmente se desempeña como fotógrafo independiente y trabaja con proyectos de conservación y de difusión de archivos particulares con la maestra Patricia Prieto. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes y hablar del trabajo de el gran Chalao Ramírez. Gracias. Después nos acompaña también el fotógrafo Víctor Palma. Víctor Palma es fotógrafo de la Presidencia de la República y más bien en el periodo de 1989 hasta el 93 fungió como fotógrafo de Presidencia de la República y de la Asamblea Legislativa, y hoy en día trabaja como fotógrafo del gobierno de la Ciudad de México. Actualmente participa en la coordinación de un proyecto editorial con compañeros fotógrafos sobre testimonios de los fotoperiodistas. Bienvenido, Víctor. A sus órdenes, buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Arturo, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, nos acompaña ni más ni menos que la hija del maestro Wenceslao, mejor conocido como Chalao, la señora Carolina Ramírez, quien la verdad es un honor tenerla, señora, porque siempre desde que empezamos a planear este conversatorio queríamos conocer no solamente la vida profesional del maestro, sino también al ser humano, al padre, al fotógrafo que llegaba a casa y contaba anécdotas, historias, y qué mejor que escucharlo de parte de alguien pues muy cercano a él, como es usted. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por sumarse. Y bueno, quiero empezar este conversatorio por hacer una pregunta de quién es Chalao Ramírez. Muchos de nuestros seguidores en las redes sociales nos han preguntado, ¿quién es Chalao Ramírez? Gente joven, gente que va empezando y que a lo mejor no tenga referencias de los grandes fotógrafos institucionales, vamos a llamarlo así, y les quiero leer la reseña que la compañera de comunicación generó al respecto. Una semblanza muy breve, pero interesante. Wenceslao Ramírez es oriundo de Parral, Chihuahua.
Desde joven tuvo afición a la fotografía, pero fue en el periódico El Fronterizo de Ciudad Juárez donde inició su carrera como fotoperiodista, para luego mudarse a la Ciudad de México y a partir de la regencia de Octavio Centíes se desempeñó como fotógrafo de ese órgano de gobierno. Su labor como fotógrafo institucional en la Dirección General de Comunicación Social le permitió hacer el registro gráfico de la evaluación y la transformación de la ciudad, atestiguar y registrar desde las trágicas imágenes del sismo del 85 hasta la emblemática elección del jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, con lo que inició la alternancia política en la capital del país, tema del que también vamos a platicar. Chalao, como lo conocen sus amigos y quienes recibieron cátedra de él, recuerdan con sentimiento las anécdotas que lo distinguían como despedirse de voz, ya me voy porque tengo la gallina echada, su insuperable buen humor, su amabilidad, así como su afición a la bohemia en las múltiples cantinas y bares del centro histórico, donde las experiencias se multiplican y donde todavía vive su recuerdo. Wenceslao Ramírez fue acreedor a múltiples premios, entre los que destacan su reconocimiento por 55 años de actividad profesional, otorgado por el Club Primera Plana, así como el Premio Nacional de Antigüedades en el Servicio Público por 30 años de servicio en el 2003 y posteriormente el Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público por 40 años. Chalao Ramírez falleció, desafortunadamente, a los 81 años de edad el pasado 21 de enero de este año, luego de haber trabajado como fotógrafo para 12 representaciones de gobierno de la Ciudad de México. Su legado se preserva en el acervo del Museo Archivo de la Fotografía y puede ser consultado de manera gratuita. Pues bien, comenzamos, Arturo. La dinámica con la que vamos a trabajar es la siguiente. Hay tres grandes temas con los que queremos detonar pues la información, los contenidos, las anécdotas, y el primer tema es ni más ni menos la era del PRI y la prensa de gobierno. Bueno, excelente. Pues bueno, vamos a explicar un poco qué era el PRI y el gobierno en ese entonces, porque yo tengo alumnos ya de fotografía que no saben qué era el PRI. Entonces, bueno, vamos a remontarnos un poquito. Pues en ese entonces era el partido único, el partido que tenía todas las gobernaturas, el partido que dirigía al gobierno de la ciudad, entonces convertido en departamento del Distrito Federal. Y Chalao Ramírez, pues como lo mencionaste, se integra con Octavio Centíes, llega a hacer fotografía. Y bueno, me comenta los múltiples cambios que sufrió la administración. A mí concretamente me tocó vivir cuando se hace gobierno del Distrito Federal, ya no era departamento del Distrito Federal, que había cambiado su figura con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, como mencionas, Chalao siempre fue muy hospitalario, me enseñó llegando al gobierno como nuevo jefe de fotografía, pues las cosas escritas y no escritas y reglas que había en la fotografía de gobierno, incluso en los lugares de circulación en el centro. Si bien ya había un programa de recuperación, aún era un poco inseguro. Y bueno, pues Chalao siempre tuvo disposición, quiero remarcarlo. Nunca dijo no puedo, nunca dijo no voy, o al contrario, quería ir a todas las órdenes de trabajo. Y bueno, pues siempre con su camarita, llegaba muy disciplinado, trabajaba, pero con un ambiente que conectaba generaciones. Teníamos fotógrafos pues recién incorporados al área que venían de otras partes del gobierno de la ciudad. Recuerden que con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador empezó la austeridad republicana, no hubo contrataciones de honorarios,
se cancelaron y entonces dijo, trabajen con lo que tengan. Y bueno, Chalao Ramírez siempre supo integrar a compañeros nuevos que se interesaban por el área y los fotógrafos que ya tenían mucho tiempo ahí, que estaban un tanto en una dinámica, por así decirlo, rutinaria. Yo traté de empezar a meter la cuestión de tratar de competir con los medios, de decir, mira, tu fotografía apareció en tal periódico. Obviamente dejamos ya de hacer el papel fotográfico como boletín e incorporamos el envío por internet, en ese entonces a las cuentas de los periódicos. Y bueno, pues eso hizo que la gente se entusiasmara mucho por su trabajo de nuevo, pero bueno, eso para Chalao no era nada nuevo. Chalao siempre estuvo presente, siempre trabajó a la orden, incluso estaba los fines de semana, que no le tocaban las guardias, me encontraba a Chalao y le decía, ¿y qué hace por acá? Y ya pues pasaba a saludar. Tenía, digamos, Chalao vivía en el centro histórico, lo conocía perfectamente, tenía relaciones con muchas personas y fotógrafos, y por supuesto que siempre lo recuerdo así como un fotógrafo muy jovial, muy trabajador, muy entregado y bueno, pues así fue mi convivencia con Chalao, concretamente. Y bueno, perdón, y hablaba del PRI. Bueno, pues a nosotros ya nos tocó convivir con un gobierno electo, el de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues creo que también nuestro compañero Víctor sabe mucho del PRI, lo que sucedía, cómo se manejaba la prensa en ese entonces. Platícanos, Víctor, por favor, ¿cómo era esa etapa que para muchos pues es una etapa oscura, pero cómo eran los entretelones de esta política, de este sistema? Fíjate que ese sistema fue muy diferente al actual, puesto que el PRI en ese tiempo pues manejaba todo, ¿no? Lo que dice Arturo, no había más que un solo rey que estaba en Los Pinos, vivía en Los Pinos, y desafortunadamente los periodistas pues eran manejados por medio de Dávidas, ¿no? Como conocido como el Chayo, y entonces pues los periódicos se publicaban lo que el gobierno quisiera, ¿no? No había las benditas redes, ahora le dicen, y pues era una época donde el PRI, bueno, pues hacía lo que quería. La Cámara de Diputados era, también, pues les decían los levantadedos, ¿no? Porque nada más el PRI pedía una votación y pues entraba la aplanadora, le llamaban, ¿no? Fueron épocas donde de veras sí hubo mucho despilfarro de dinero. De hecho, pues creo que eso fue lo que vino a darle al traste un poquito a los periodistas, que dejaron de percibir algunas comisiones. Y como dice Arturo, en el 94, que es cuando sí, en las elecciones del 94 es cuando pierde todo el PRI aquí en la ciudad. De hecho, la Asamblea Legislativa les tuvo que, por unas votaciones tan risorias que tuvieron ellos, gracias a los plurinominales, a los asambleístas plurinominales, tuvieron, creo que 7 diputados, en ese tiempo eran asambleístas, no eran diputados, y pues fue el cambio muy radical, ¿no? Del 94 al 97, cuando ya en realidad pierde todo el PRI, que entra el ingeniero, al primer jefe electo, pues viene ya todo el cambio, ¿no? Incluso hubo algunos libros libros y primeras planas que decían que el Distrito Federal se había pintado de amarillo, ¿no? Ese fue un cambio muy fuerte. Y igual con el maestro Chalao, pues con él convivimos desde, pues yo lo conocí a él
precisamente con el último regente, ¿no? Que fue Óscar Espinosa Villarreal. Y de ahí, bueno, pues como había muchas actividades también entre la Asamblea Legislativa, en la que yo trabajaba, y el gobierno del Distrito Federal, pues siempre había camaradería y pues nos encontrábamos en muchos eventos. Aparte de que pues nos encontrábamos de vez en cuando en la cantina cuando íbamos, que era muy raro, ¿no? Que anduviéramos en la cantina nosotros. Señora Irma, ¿nos escucha? Nos gustaría Sí, que nos platicara usted, que seguramente lo vivía en el día a día, cómo era el trabajo de su papá y sobre todo qué le platicaba en estos primeros años donde a lo mejor ustedes eran muy chicas, pero justo la etapa de la que estamos platicando, la etapa priista, por así decirlo. pues mi papá cuando él se vino a radicar a la Ciudad de México, mi mamá y yo nos quedamos en Ciudad Juárez a que yo terminara la secundaria. Posteriormente que nos venimos para acá, pues ya estudié acá la preparatoria y ya pues ya nos platicaba de que cómo era el trabajo aquí en la ciudad, muy diferente a cómo era allá en Ciudad Juárez. Y y pues sí, era interesante lo que luego nos platicaba, que ir, por ejemplo, en esa época, que pues acompañar a todo, que antes se llamaban regentes, se Creo que se perdió un llama poco. jefes de gobierno. Bueno, estaba viendo alguna falla técnica, pero esto es para que todos los internautas que se están conectando en este momento sepan de que este conversatorio es completamente en vivo. Son las 7:17 de la noche aquí en el centro de la Ciudad de México y las 8 en otras zonas del oriente del país y las 6 allá en el Baja California y otras zonas. Entonces estamos completamente en vivo. Les quiero comentar, Arturo, señora Caro, Víctor, que tenemos ya 45 personas viendo el conversatorio y les voy a leer unos de los primeros mensajes. Dice Diana Vilés, en espera a las 7 de la noche, listo para verlo, está desde Morelos. Dice nuestra querida vieja indecente, qué gusto ver al maestro Víctor Palma, un gran abrazo. Dice Dave, felicidades. Dice Todd Mata, saludos, un gran gusto ver al maestro Arturo García. Sin su apoyo, el MAF no existiría. Así es muy importante recordar, eso ya será para otro programa, todo lo que significó el generar y el proponer en el gobierno saliente de López Obrador como jefe de gobierno y entrante Encinas, pues la creación de un recinto que resguardara la memoria visual de la ciudad. Dice Sagrario Palma, un orgullo estar viendo a mi hermano Víctor Palma. Saludos, Víctor. Jacqueline Mendoza dice, amaba su trabajo, era una persona apasionada por su trabajo. Cari Tapia dice, un bello homenaje al señor Chalao, invitados de lujo. Ramón Prieto, saludos desde Parral. Y Eduardo Eric Solórzano dice, saludos a Víctor y Arturo desde Nicolás Romero. Pues saludos a todos los que se están conectando. Por favor, háganos esta compartición, esta difusión de este importante homenaje que ya está arrancando. Nos vamos a ir con un segundo tema. Platíquenos desde dónde nos están viendo y platíquenos también, de seguro que compañeros fotoperiodistas, tanto de las nuevas generaciones como de la vieja guardia, que estén viendo este conversatorio, platíquenos quién fue para ustedes Chalao, alguna anécdota que tengan o incluso pueden mandarnos fotografías. Quiero decirles que se iba a sumar también el gran Jorge Luis Gallegos, de Presidencia Nacional, sino que bueno, pues por su múltiple agenda no pudo sumarse, pero aquí estamos. Ahora, en un segundo tema, Arturo, compañeros, quisiera plantear pues esta relación
de la política y la fotografía. Esta relación de amor y odio, esta relación también tan cotidiana y tan directa, pero en donde ocurren múltiples cosas, y también pues es un tema que el maestro Chalop vivió las 5 décadas que estuvo trabajando como fotógrafo institucional. ¿Qué nos puedes platicar, Arturo, de este tema? Bueno, recordemos que en esos años 70s, 80s, 90s, no había celulares. Entonces, quien tenía la imagen era un fotógrafo, que a su vez tenía no solo la capacidad de registrarla, sino de difundirla. O sea, no cualquiera difundía imagen. Entonces, de alguna manera, pues era un ser más privilegiado en cuanto a difusión de sus ideas y, bueno, haciendo una actividad gubernamental en la capacidad de decir, tengo esta imagen de un evento, tengo el momento en que se inauguró tal cosa. O sea, la imagen era más cerrada y manejada por medios de comunicación. No había Facebook, y si no tenías un medio de prensa donde publicar, sencillamente no veían tu trabajo en cuanto a fotógrafos de prensa. Y bueno, pues los políticos lo sabían perfectamente, arropaban en general a los fotógrafos, les facilitaban el trabajo, había una cercanía. Yo recuerdo en esas épocas que siempre había una mesa para fotógrafos en las comidas, y bueno, esto era así como muy cuidado por el régimen. Creo que ahora en la mañanera de Andrés Manuel no les invitan ni un vaso de agua, pero bueno, los tiempos cambian. Y bueno, en ese entonces, pues el político trataba de congraciarse con los fotógrafos, de alguna manera. También, pues había a veces alguna cercanía, te decían, oye, pues me gustaría que me hicieras llegar esas imágenes. Y bueno, aquí pues un secreto, que no todo es blanco y negro. Los fotógrafos de izquierda participaban también con los políticos. O sea, no era, recuérdese la era de Camacho Solís. Camacho Solís impulsó cualquier cantidad de publicaciones de fotógrafos de la jornada. Y bueno, había siempre una posibilidad de apoyaran una publicación. O sea, había una interrelación fuerte entre fotógrafos y políticos. No digo que todos, pero por lo mismo que era un grupo más reducido, la gente que tenía un gafete y hacía prensa, entonces, bueno, era posible tener un mayor diálogo. Últimamente, bueno, pues realmente los de la fuente, no sé, Víctor nos dirá del gobierno, pero en cuanto de la presidencia, pues se ven bastante acotados en cuanto a su capacidad de generar algún tipo de proyecto o empatía con algún político. Y bueno, pues recordando esto de que había mucha comunicación. No quiere decir que no había choques. Desde luego, el fotógrafo siempre trata de brincar las reglas. Y bueno, es muy conocida la anécdota de los hermanos Mayo, que tuvo una diferencia en presidencia y los guaruras fueron y lo golpearon. Entonces, bueno, también había ese tipo de cuestiones, o que en algún evento pues te empujaran, cosas normales, pero en general había no se puede decir respeto, porque siempre ha habido respeto, pero una mayor comunicación entre la gente del poder y los fotógrafos. Víctor, te cedemos la palabra. Pues fíjate que es muy atinado el comentario de Arturo. Había una relación muy estrecha entre los funcionarios con el fotógrafo. El fotógrafo tenía un lugar especial en el medio, sobre todo para la difusión de imagen. Lo que comenta Arturo, no había redes sociales, no había, incluso, bueno, pues no había ni las cámaras digitales, ¿no? Se trabajaba con el negativo, se trabajaba con laboratorio, se hacían impresiones,
y además de eso, la cámara era un poder. Aparte, al fotógrafo era una especie de personaje donde a él lo veías elegante siempre, no, ahora ya nosotros andamos en la facha, pero finalmente el fotógrafo era elegante, siempre tenía que andar con su corbatita, con su saco, no traje completo, pero sí una buena presentación, y hay muchas anécdotas de los fotógrafos, y eran tan importantes, y en la cámara no era tan fácil que subieran todos los diputados. Eso fíjate que era chistoso, porque al final de la legislatura, los diputados que jamás habían subido a tribuna, pues se levantaban ahí, y entonces incluso había fotógrafos que tomaban las fotografías dentro del recinto y ellos vendían sus propias imágenes, ¿no? Entonces sí ha habido siempre relación entre el fotógrafo. Ahora en algunos casos sí somos mal vistos, pero más que eso siempre hemos sido halagados, ¿no? Hemos sido afortunados en muchos aspectos. Señora Carolina, ¿usted qué recuerda de esa relación que le contaba su papá? ¿Cómo se llevaba, por ejemplo, con los políticos de aquel entonces y sobre todo llegó a tener alguna diferencia o alguna camaradería Pues, más allá de lo laboral? pues, que yo así recuerdo que siempre, pues sí, se llevó bien con todos en su trabajo, incluso cuando nosotros lo llegábamos a acompañar a algún lado, siempre lo saludaban muy bien, lo invitaban a las comidas, o sea, que fue una relación muy, pues, amena y todo con él. No, que yo recuerde, no tuvo dificultades así con alguien así de la política o eso, no. Siempre lo saludaban muy bien a donde quiera que iba y nos platicaba, pues. Ujú. Es lo que yo recuerdo. Ok, Arturo, ¿será que, por ejemplo, es esta transformación en el rol y sobre todo en la figura o la representación del fotógrafo como tal, como una, pues sí, como una figura insigne y sobre todo una vinculación o más bien el que facilitaba la generación de contenido gráfico? ¿Será que se ha perdido sobre todo en esta era digital en donde se ha un poco menospreciado o también devaluado el papel de la fotografía porque ya cualquiera erróneamente se piensa que puede sacar fotografías? ¿O a qué se le puede atribuir esta transformación en cuanto a la figura del fotógrafo? Bueno, yo quisiera recordar que Chalao me enseñó una frase que la asumí como mía. Chalao me decía, yo soy panista. Dije, Chalao, ¿cómo si he trabajado con el PRI? Me dice, yo soy panista del pan que me da de comer. O sea, y asumí esa frase también. Y bueno, aparte, bueno, sucede esto, que además antes el fotógrafo, ya sea por oficio o ahora por carrera, se había dedicado a hacer imágenes, a producir imágenes, y actualmente, pues no, quienes manejan dispositivos, pues pueden tener alguna sensibilidad estética, pero difícilmente manejan contenidos. Entonces, realmente la información que ahora vemos, pues es un ruido, incluso con los filtros que existen actualmente, pues vemos cosas que son producto del fotoperiodismo Instagram, le llamo yo. O sea, de filtrajes, de cuestiones donde ya perdemos una idea de relatos de un momento. Aquí es toda una discusión con mucha gente en que dicen que la fotografía no es la realidad. Claro que no es la realidad, pero es un segmento informativo visual de algo que sucedió. Y bueno, este criterio de veracidad se perdió
se ha confundido en cuanto a la lluvia de imágenes. Y por supuesto en la preparación de los fotógrafos. Yo recuerdo en alguna época el periódico Reforma que quería que los reporteros también hicieran fotografía. Y entonces, bueno, de repente sufrían porque no llevaban la foto que debían llevar porque habían hecho una nota. Y en fin, ha ido degradándose el papel del fotógrafo, y yo digo que también de la prensa en general. No solo ahorita por la coyuntura gubernamental, sino en general a nivel mundial, se dejan de leer periódicos y se entera uno por las redes sociales. Pero definitivamente aquellos que estudian la imagen, aquellos que estudian la política, saben leer calidades y discursos fotográficos. Pero bueno, obviamente el impacto de las redes siempre es causar una sensación, un número de likes, un número de cuestiones que no necesariamente son reflexivas. Una fotografía puede ser un boom informativo un día y no servir para nada al día siguiente. Interesante, Arturo. Pues yo quiero recordar que, por ejemplo, en la época de la Revolución, desde Agustín Víctor Casasola, ya se empezaba a manejar esta idea de la agencia de prensa, y desde ahí el fotógrafo empezó a tener relevancia y sobre todo un lugar importante. Hasta decían, hazte a un lado porque ahí viene el fotógrafo, ¿no? Después, como dicen, se ha ido transformando, y creo que también tiene mucho que ver con esta diseminación, esta diversificación de los roles de los compañeros de comunicación y prensa, porque recordemos, como hace rato lo comentaba el señor Víctor, de que el fotógrafo también hacía todo, o sea, revelaba, imprimía, mandaba la foto al medio gráfico, etcétera. Y en ese sentido quisiera escuchar la anécdota que ya nos dejaba ver la vez pasada la señora Carolina, de cuando Chalao revelaba llegando a su casa. O sea, tenía un laboratorio también en su centro de trabajo, pero también al llegar a casa, ¿qué es lo que hacía Chalao? Cuéntenos, por favor, Carolina. Pues sí, él tenía un pequeño cuartito, le decía el cuarto oscuro. Ahí, pues tenía mucho material, ahí revelaba, imprimía las fotografías. Incluso a mí, cuando estaba más pequeña, me enseñó a revelar, que ahorita pues ya no recuerdo muy bien. Y igual a mi hijo el mayor también le enseñó, y pues sí tenía mucho material, y siempre estaba ahí, no, que voy a hacer esto, me tengo que revelar esto, y voy a hacer el otro, y siempre tenía ahí sus rollos ahí colgados a que se secaran, y luego ya lo pasaba era como una cosa así cuadradita, ahí enfocaba, y luego ya lo pasaba a los líquidos, y pues por último a la secadora, que es lo que más o menos recuerdo de ese tiempo que existían donde se revelaban los cuartitos oscuros. Y siempre decía, no vayan a abrir porque si no se vela la fotografía. Siempre nos decía eso. Y así fue lo que yo recuerdo. Sí. Interesantes anécdotas de un hombre apasionado que, pues, luego de trabajar 14 horas, todavía llegar a su casa y a revelar y a imprimir. Víctor, Sí. ¿tú qué recuerdas de esos tiempos análogos, de esos tiempos de alquimia? Pues fíjate que ahorita la señora se remontó a tiempos muy pasados. Fue cuando las secadoras todavía se usaba el papel de fibra. Ya después está el RC, que es plástico, y ya no necesitabas de esas secadoras de resistencias con lona, ¿no? Y en el caso del fotógrafo que salía de gira, tenía que cargar su equipaje, tenía que cargar
su laboratorio, tenía que llegar a algún lugar a instalar su laboratorio, pero aparte llevabas un transmisor que se usó en la Segunda Guerra Mundial, un Bünger era, no sé si era la marca del transmisor, te conectabas al teléfono para transmitir la foto aquí a la ciudad o a donde estuviera el receptor. En ese tiempo, cuidado con te levantaran el teléfono porque se cortaba la transmisión y volver a empezar. Ya después, ya por los 90s, se transforma un poquito la transmisión porque ya no tenías que imprimir fotos. Tenías ya el aparato, era un Lifax de AP que ya no necesitabas imprimir, ya transmitías con el negativo y aparte ya podías mandar una selección de color para los periódicos que imprimían en color. Entonces sí, la modernidad a nosotros nos alcanzó, yo recuerdo que en las Olimpiadas de Atlanta, que creo que son 94, es cuando ya prácticamente despega la era digital con una fusión de Kodak y Nikon, pero ya iban a la computadora, no almacenaban, pero ya despega un poquito más la época digital, ¿no? Entonces sí fue un poquito, para nosotros era, aparte de cargar mucho tiempo haciendo en el laboratorio. Pues ya lo escucharon, queridos internautas, público que se está conectando. Este conversatorio se está convirtiendo en una clase maestra de la historia del fotoperiodismo mexicano. Y vámonos con los comentarios. Tenemos a Viviana Pavana Ballesteros, qué gusto escucharlos. Saludos, saludos. Vivian, tenemos a Jacqueline Tutsikay, total inspiración para quienes nos interesa el periodismo y la fotografía. Gracias por tener invitados tan interesantes. Arturo Hernández, querido Arturo, desde la Huasteca, saludos desde la Sierra Gorda Queretana. Un gusto, Arturo. Lourdes Palma Nicasio, un saludo para mi hermano de toda la familia desde el Huehuetoca. Saludos. Saludos. De México. Después tenemos a Xonacahuacan Documental. Felicidades, saludos a todos desde Hidalgo. Alejandro Marcos Piña Torres. Me llamo Alejandro y les comento que fui de los últimos amigos con los que convivió el gran Chalao. Pues qué interesante, Alejandro. Ya te pediremos anécdotas y fotografías. Dice, se autonombraba el señor embajador. José Luis Rubio Rodríguez dice, felicidades al panel, justo reconocimiento al maestro Chalao, célebre, un archirreconocido personaje del gobierno del Distrito Federal. Regina Ramos dice, larga vida a Chalao y a los invitados de honor, fotógrafos viajando en el tiempo. Así es, y queremos que se sumen y que compartan estos conocimientos con las nuevas generaciones, porque ellos ya solo saben de un clic y de una memoria SD. No conocen toda esta riqueza que antes había en el mundo de la fotografía y del periodismo, y es muy importante que lo tomen en cuenta porque ha costado. Y después tenemos a Regina Ramos y a Jesús Martínez que dice, el mejor recuerdo de Chalao como fotógrafo era que acudía a un evento y tomaba de 5 a 10 fotos y decía, con esto es suficiente, y en efecto bastaba con esas fotos para ilustrar el evento. Y eso es un tema bien interesante también y que nos lleva a la tercera mesa de debate que tiene que ver con la era digital. Ahora hay fotógrafos que tiran 500 imágenes en alta resolución en RAW y después la bronca es para el editor de fotos, ¿no? Y también, ¿qué vas a hacer con tantos archivos, con tantos gigabytes? Creo que a Chalao, y eso es algo súper complejo de entender, le tocó toda esta transición de la que nos platicaba Víctor, es decir, de la época análoga a pasar a cámaras de formato digital desde las primeras. Y platícanos, Arturo, ¿cómo fue esta transición que tú también viviste? Obviamente tú eres un jovenzuelo, pero ¿cómo fue para el mundo de los fotoperiodistas institucionales?
Bueno, a mí me tocó el total cambio. Yo llego a la administración de Andrés Manuel y en el área se hacía papel y negativos. Empezaban las cámaras digitales, pero todavía muy incipientes, con poca memoria. Lo que se utilizaba en ese entonces ya en algunos medios internacionales y nacionales, por supuesto, era escanear el negativo. Todavía se escaneaba el negativo y después se enviaba. Llego al área y solo había una computadora desconectada de la red y la usaban para jugar póker. O sea, no existía el envío electrónico. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar, conectamos a la red la computadora, le aplicamos el Photoshop y empezamos a escanear imágenes. Yo llevé mi escáner de mi casa. Recuerden que era la austeridad republicana y cero compras el primer año. Y bueno, pues metí mi escáner, pudimos empezar a darle vida a los negativos, porque antes pues llegaban copias en blanco y negro y periódicos ya en color, pues prácticamente no tomaban en cuenta esas imágenes. Empezamos a enviarlas electrónicamente y al principio recuerdo que algunos, incluso el periódico Reforma, nos decía, no, ya no nos envíen esas imágenes, por favor. Ok, se las dejé de enviar una semana y a la siguiente estaban rogando que les enviáramos imágenes. Entonces, bueno, poco a poco fuimos incorporando el envío directo que se hacía por internet a cuentas de los jefes de prensa de los periódicos y medios. Y bueno, pues se trabajaba todavía análogo, es decir, revelando el rollo. Recuerden que el rollo de color era de 4 o 5 pasos y además muy estricto en las temperaturas. No era como el blanco y negro que casi está todo a 20 grados y se revela y se fija y se seca y vámonos. No, el color, si no tienes bien el control de las temperaturas, se te puede ir a verdes, a rojos. Entonces, bueno, y el escáner tampoco hacía milagros. Había que ser muy preciso en el revelado. Y bueno, pues les costó trabajo a los fotógrafos de repente ver este cambio de no hacer papel, pero lo agradecieron muchísimo porque pues se vieron los resultados de inmediato en empezar a ganarnos lugar en la prensa nacional, con las imágenes que de alguna manera eran desdeñadas ya por muchos medios de comunicación. Víctor, ¿tú cómo viviste esta transición? Pues fíjate que hasta la fecha la sigo viviendo, ¿eh? No, somos todavía de los nostálgicos que extrañamos mucho el negativo. Aparentemente nosotros todavía no alcanza la calidad de la imagen digital a las resoluciones que nos daba un negativo. Los nostálgicos estamos todavía aprendiendo. Las imágenes para nosotros ahora ya no son fotografías, son imágenes que incluso tú puedes manipular de alguna manera, ¿no? Pero para nosotros sí ha sido un poquito difícil la generación a la que yo pertenezco. Todavía extrañamos el negativo. En algunos casos no lo dejamos de hacer todavía. Y sí ha sido un poquito difícil, un poquito de rebeldía de nosotros, pero sí facilita pues bastante tiempo, ¿no? Ya dejas de hacer lo que tú hacías en 3 horas, ahora lo haces en 1 minuto, ¿no? El envío de material ya es tan sencillo como bajar las fotos al teléfono, conectarte por WhatsApp o por Telegram y mandarlas y ya está resuelto tu trabajo, ¿no? Pero sí nos ha costado y sí lo extrañamos todavía. Y también quiero agregar un poco el problema de la velocidad. A mí todavía me tocó en la campaña de Morena que enviaba del teléfono, bueno, de la cámara al teléfono, me pedían de inmediato que las enviara y después alguien pegaba un grito.
es que ¿por qué el fulano sale con los ojos entrecerrados? Yo decía, bueno, porque en el telefonito apenas veo las imágenes y yo mando 5 opciones que no son finales ni reflexivas. Es para que tú hagas tu chamba y selecciones. Pero bueno, son cuestiones de la velocidad porque quieren tener en la página de inmediato el evento. Sin embargo, eso pues quita momento a la reflexión en una imagen. Cuando hacíamos la edición y el blanco y negro y el color en la pantalla, pues cortábamos, editábamos, o sea, antes de enviar. Y eso fue creando una pulcritud en el trabajo. Ahora es pues tan inmediato, sí, no digo que sean malas las imágenes, pero a veces tienen problemas de sintaxis visual, de contenido político. Lo siento, por así decirlo, flojas. Sí, tienes toda la razón, Arturo. Y señora Carolina, pues platíquenos qué le decía o qué recuerda de lo que le contaba el maestro Chalao, pues de esta transición, o sea, cómo fue para él, cómo la vivieron ustedes desde casa, qué se acuerda de, pues, de esa época de transición. Pues sí recuerdo que comentaba, llegaba y comentaba que pues sí se le hacía un poco complicado lo de, pues eso de la fotografía o el manejo de las cámaras que ya eran diferentes, pero pues decía, pues ni modo, hay que ver y recuerdo pues adaptarse a ese. Sí comentaba que se le hacía un poquito complicado, pero pues sí, ahí salió adelante. Uh-huh. Sí, es lo que recuerdo que él comentaba eso. Ya lo veíamos, compañeros, en el conversatorio que tuvimos con Bob Chadwick, un fotógrafo de más de 80 años, pues cómo se tuvo que adaptar. Por cierto, un saludo a Bob y a Gina, a quien conoces muy bien, Arturo. Y creo que, bueno, pues justo los fotógrafos que durante toda su vida trabajaron con negativos, con cámaras mecánicas, incluso algunas, pues yo creo que pues como aprender otro lenguaje, y es cierto también lo que menciona Arturo, se ha perdido mucha pues de la reflexión en torno a la imagen y en torno al discurso que el fotógrafo construía, ¿no? Vamos a leer algunos de los comentarios, ya tenemos 55 personas conectadas, y dice Job Yehuda, Shalom, felicidades para el Shalao. Dice por aquí Gaby, desde Holox, dice, ojalá nos puedan platicar otras anécdotas. Los fotógrafos de la vieja escuela primero pasaban una larga temporada en los laboratorios aprendiendo a valorar el material, justo lo que hablamos, y luego las cargas eran suficientes para los 3 o 4 eventos que tenían que cubrir. Jesús Martínez dice, y su anécdota de cuando le tomó la foto a Marilyn Monroe, muy interesante. Wow, ese es ahora sí que es una leyenda urbana. Y dice Job Yehuda, Shalao, el amigo de todos. Bubamara dice, recuerdo que Shalao me comentó que cuando fue el 85, después de ver que su familia estaba bien, y se fue al gobierno del DF y se fue a tomar fotos, primero en moto y después a pie. Oh, interesante metodología de trabajo. Abel Oyola, saludos desde Tlaxcala, saludos Abelito. Jesús Martínez, se suman las anécdotas. Ah, y vitamina del fotógrafo que se servía en unos envases negros con tapa gris. ¿Qué vitamina sería? Cuéntenos nomás. Eric Eduardo Solórzano, había que revelar en el baño del hotel, así es, o debajo de la colcha. Después, ojalá nos puedan platicar de la época en que Salinas de Gortari
salía al extranjero, de cómo enviaba una avanzada y las complicaciones para revelar dentro de los cuartos del hotel, dice la vieja indecente. María Alpiriz Mogollón, recuerdo con mucho cariño a Chalao, siempre bromeando. Un gusto saludarlos. Saludos, María, hasta donde estés. Guillermo Raya, un Chalao, el Chalao, un buen recuerdo de él, un excelente fotógrafo, amigo y mejor ser humano. Saludos al buen Víctor Palma. Muchas gracias, Memo. Bubamara dice, recuerdo que cuando se cambió a la era digital, de lo que hablábamos, él, en lugar de jubilarse, decidió actualizarse y así fue una era nueva. Pero al inicio de la transición, él tomaba digital y análogo al mismo tiempo. Qué increíble, de verdad, o sea, una persona tan apasionada y tan gustosa por su trabajo, como se extraña eso, ¿verdad? Y pues esto creo que genera, pues que te adaptes a lo que viene. Y así nos toca adaptarnos tanto a las nuevas generaciones como a ustedes, Víctor, Arturo, lo que está pasando con la austeridad, lo que comentas. Vamos a un tercer bloque, a un último bloque, y ya pasamos a las preguntas y respuestas. Y es justo el tema que es coyuntural al anterior, y tiene que ver qué va a pasar con la profesión de los fotógrafos ahora con esta avanzada de la revolución digital y con esta casi automatización de la producción de imágenes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué Bueno, es lo que viene? Y mira, yo una quisiera, última, una última cosa, una acotación sí, que quiero hacer, Arturo. sí. Lo que hablábamos de los archivos digitales, o sea, en el MAF tenemos 2 millones de piezas entre negativos de diferentes formatos y positivos, pero ¿qué va a pasar con esta acumulación de contenido electrónico? Bueno, quería recordar que Chalao me comentó en algún momento que con el sismo del 85 se perdieron casi todos los negativos de vidrio del MAF, es decir, del entonces gobierno. ¿Por qué? Porque pues eran materiales archivados, no tenían guardas especiales, mucho menos protecciones antisismo como lo tienen actualmente en el MAF, según me cuentan la gente de archivo, Eduardo Ancira, Claudia. Entonces, se cayeron, me dice Chalao, que llegaron al área de foto y que estaba los vaciados, las gavetas en el piso rotas y además inundado. O sea que si de los negativos en el MAF que tienen de vidrio llegó un 10%, se perdió un 90%. Y bueno, esto en cuanto me lo comentó Chalao. Y por supuesto que se salió a trabajar y el MAF es rico en negativos de los sismos, justamente. El sismo del 85. Y perdón, con tu pregunta de qué va a pasar ahora, pues es toda una cuestión porque además cambian los formatos. Todavía cuando hicimos la entrega del material de comunicación social al Museo Archivo de la Fotografía, eran discos y negativos. Y supongo que ahora son memorias externas o cosas así, pero van cambiando los formatos y bueno, como ustedes saben, hay que ir transfiriendo las imágenes a nuevos dispositivos. Y bueno, pues eso acarrea un problema de lectores, de capacidad de computadoras. Antes un negativo difícilmente, salvo si tú exprofeso lo tirabas o lo quemabas, pues no se perdía. Ahora puedes tener tus imágenes en una memoria y la memoria se descompuso y adiós imágenes. Entonces, bueno, incluso hay gente que toma fotos con su celular y las borra, o sea, por hacer una idea de lo que se registra. Entonces, bueno, pues considero que sí, que es facilita la comunicación, pero no la preservación, la era digital.
¿Qué nos puede platicar usted, señor Víctor, al respecto de estos temas tan complejos y que, bueno, pues es nuestro día a día, ¿verdad? Como productores y conservadores de imágenes. Pues sí, fíjate que sí viene una época difícil para los fotógrafos y lo están viviendo los propios fotógrafos que siguen trabajando para los diarios, que por ponerte un ejemplo, Ovaciones tiene un solo fotógrafo, de algunos medios están despidiendo algunos fotógrafos, o sea, están prácticamente desapareciendo los departamentos de fotografía, como sucedió con la entrada digital, que desaparecen algunos departamentos dentro de todas las áreas de comunicación social, ¿no? Como es el laboratorio, los motociclistas que eran los que entregaban los boletines a los diferentes periódicos, los del departamento de Telex, después primero fue fax, después fue Telex, ahora ya todo es por medio del teléfono, incluso vemos las salas de prensa vacías ahora con los fotógrafos. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que una sola persona va a hacer todo el trabajo del fotógrafo, del reportero y del camarógrafo, ¿no? Entonces creo que sí vamos a grandes pasos desapareciendo un poquito la profesión. Es una lástima de verdad todo lo que ha ocurrido pues en contra de la preservación del patrimonio fotográfico. Ya platicaremos algunas otras anécdotas oscuras, pero me gustaría escuchar a la señora Carolina con respecto a la herencia justo patrimonial, visual, que conoce de la producción, de la gran producción de imágenes del maestro Chalao. ¿Qué tienen ustedes, señora Carolina? ¿Qué les dejó su papá en cuanto a fotografías, en cuanto a negativos mismos, no sé? O también sería muy interesante que algún día nos pudieran compartir las cámaras del maestro para exhibirlas ahí en el Museo Archivo de la Fotografía, porque pues eran los caballos de batalla. Escuchamos. Sí, pues sí tengo unas cámaras aquí guardadas y pues respecto a los negativos, todo eso sí no, pues sí hay uno que otro, pero son de la fotografías de familiares, o sea, de trabajo, todo eso no tengo guardado ningún negativo, pero fotografías sí hay también bastantes, que él también tomó durante la época desde que vivíamos nosotros en Parral y cuando nos fuimos a Ciudad Juárez y cuando ya radicamos aquí en la Ciudad de México. Pero respecto a negativos, no. Pero cámaras sí tengo, no, no recuerdo si es una o dos cámaras que tengo guardadas aquí, en su casa. Muchísimas gracias y quiero decirles que la señora Carolina pues está transmitiendo desde el norte del país, donde pues nació el maestro Chalao y eso creo que también es muy digno y muy significativo porque se generan microhistorias, se generan también como este gran rompecabezas de los fotógrafos, de quienes han hecho la historia visual de la Ciudad de México y pues eso, justo muchos no han venido o no son propiamente de la capital. Algo muy interesante también, Arturo, es el tema, por eso le preguntaba a la señora si ellos tienen también acervo del maestro Chalao, porque aunque se sabe que en el Museo Archivo de la Fotografía tenemos una gran cantidad de imágenes, digamos, atribuibles a Chalao, desgraciadamente, y eso es algo que ya no debe de pasar, el Museo Archivo de la Fotografía al recibir el material no premió o no valoró la autoría de quienes hicieron tal o cual foto.
se tienen unos sobres, por ejemplo, con el nombre del fotógrafo, y tú nos vas a platicar más en este sentido, Arturo, que fuiste uno de los primeros que vio todo el, digamos, el contenido que después albergaría el MAF, pero no se sabe a ciencia cierta de quién es cada foto. Estamos en un trabajo de investigación muy importante para poder identificarlos, porque para nosotros y en particular para mí como investigador de la imagen, sí es muy importante saber quién produjo qué, no solamente por el hecho del crédito, sino también porque eso nos ayuda a entender cómo y por qué se produce una imagen, bajo qué contextos, bajo qué referentes culturales. Les voy a platicar quiénes son los fotógrafos de los que el MAP tiene identificados nombres. Está, por supuesto, en primer lugar, Wenceslao Chalau Ramírez, está también Virgilio Pantoja, está también Luis Castaneira, después está también Luis Yáñez, después está Lucio Evaristo Saucedo, Enrique Ortiz, Narciso Mejía, Oscar Taubig, Ricardo Estrada, Ernesto Estrada, Mendoza, Regina Barrios Hernández, qué interesante, una fotoperiodista, Rodrigo Terreros, Ilian Hernández Torres, Carlos Taboada, Salvador Romero García, Jaime Beckner Torres, Alberto Corona Pérez, Abril Cabrera Aguilar y, por supuesto, el mismísimo Arturo García Campos. Esos son de los sobres que se han encontrado, de los nombres que se han rescatado. Pero platícanos, Arturo, este tema de la autoría de las imágenes, ¿cómo es en la actualidad y qué es lo que tú viviste en aquel 2006, poco antes de la inauguración del Museo Archivo de la Fotografía? Bueno, desde el día 1 que llegué a la jefatura de gobierno, a la jefatura del área de foto, pedí que lleváramos un conteo de las fotografías, si era blanco y negro, si era color, el evento, el autor, y si había alguna recomendación especial, es decir, foto del tubo de drenaje, por ejemplo. Se entregaron esos sobres, yo tengo fotografías donde entrego el listado, en ese entonces en Word, que hizo María Alpírez Mogollón, hasta el día último, que fue el día 4 de diciembre, ya con Alejandro Encinas. Todo esto a mí me consta que iba con nombre y datos. Incluso los discos, en el caption que hay del Photoshop, siempre poníamos la fecha, el evento y el autor. Anteriormente, todavía los sobres que son de 35 milímetros en blanco y negro, en su mayoría, luego color y diapositiva, todos iban con autor. O sea que casi puedo decir que a partir de los 70s, 60s, el material está con nombre de autor. Había después, tú te has de haber encontrado todavía, Daniel, rollos hechos chicharrón, o sea, secados, vueltos rollitos. Estamos teniendo una falla técnica, pero bueno, este evento es completamente en vivo, transmitiendo desde la página del Museo Archivo de la Fotografía. Y bueno, mientras se conecta Arturo García Campos, voy a leer algunos de los comentarios que siguen llegando y después vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Bien, unos comentarios, Arturo, y ahorita te vuelvo a dar la palabra. Claro. Dice Salvador Robles, felicidades, muy buen programa, saludos a todos los participantes, gracias, Chava. Después tenemos a Luis Carlos Camargo, la comunidad latinoamericana sumándose desde Colombia. Muchos saludos, siempre un placer ver y escuchar desde Colombia los conversatorios del MAF. Gerardo Flores, un gran fotógrafo, pero una mejor persona. Fue un privilegio, trabajar y aprender del único Chalao. Paola Montes, saludos desde la Ciudad de México. Abel Mesa, amigo, maestro, compañero, mi reconocimiento
en memoria de un personaje que marcó a más de una generación. Así es, el maestro Chalao tuvo muchos alumnos empíricamente. Y bueno, vámonos con las preguntas, Arturo, si te parece, y retomamos el tema que nos estabas comentando. Ya son las 8 de la noche. Vámonos con una primer pregunta de Tom Mata. Tom Mata pregunta: ¿cuáles son las diferencias que ustedes perciben en las fotos institucionales de ahora en comparación con las de hace 3 o 4 décadas? Yo creo Por favor, Arturo y Víctor, si gustan responder. Sí, creo que son ahora mucho más cuidadas. Como tienen mayor difusión en las redes sociales y casi en directo, siento yo que son los fotógrafos institucionales más precavidos, más poco arriesgados, que van a relatar un hecho lo mejor posible. Difícilmente vemos en una página gubernamental lo que pasó después de un evento. Siempre vemos al funcionario cortando el listón en su discurso, abrazando a un niñito, pero difícil vemos lo que pasa antes y lo que pasó después. Entonces, y eso sí lo recogen todavía los periódicos, desgraciadamente en extinción, pero definitivamente siento pues más acartonada la imagen. Sí, quizás con muchos valores técnicos, pero en contenido la siento floja, realmente. Pues la opinión mía sería de que el fotógrafo siempre debe de cuidar la imagen de la persona a la que estás trabajando. Lo debes de hacer, así sean 15 años, a la quinceañera la tienes que sacar bonita, ¿no? Entonces, si tú trabajas para una institución, tienes que cuidar mucho la imagen de la institución. Y ahora ya con las ventajas que tenemos de revisar un poquito más la imagen, tienes que tener un poquito de cuidado a la hora de apretar el botoncito, porque ahora si se te va una con los ojos cerrados o con un mal gesto, pues ya es difícilmente la vas a recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que antes y después, antes y actualmente, el que trabaja para una institución debe de cuidar la imagen. No es el que lo hicieras antes o lo hicieras después, ¿no? Es el mismo tiempo que tienes que cuidar. Muchas gracias. Aquí las benditas redes sociales nos están haciendo unas jugarretas, pero ya estamos de nuevo aquí, los cuatro, y vámonos con otra pregunta. A ver si nos puedes ayudar, Moni Cruz, en los controles. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, Omar Montalvo dice, ¿en algún momento como fotógrafos institucionales se sintieron relegados ante fotógrafos de medios? Pues bueno, siempre hubo, con esto de las relaciones entre funcionarios y medios de comunicación, de pronto algún privilegio para algún fotógrafo. El caso de la jefatura de gobierno de Andrés Manuel Encinas, pues era La Jornada, el periódico privilegiado, el que tenían por delante. Sin embargo, a nivel de eventos, pues sí, nosotros como pool de casa teníamos la posibilidad de estar dentro y realmente no sentimos que fuéramos relegados porque pues teníamos información de antes y después. Entonces, creo que ya en el contenido de la imagen no había mucha diferencia o desventaja. Sin embargo, algunos otros medios como Presidencia sí manejaban, digamos, amistades con algún fotógrafo. Yo recuerdo a Sergio Dorantes con Carlos Salinas de Gortari, que era trabajaba para Newsweek y casi era un fotógrafo familiar. Estaba antes incluso que el pool de casa en muchos eventos de Presidencia de la República.
Entonces, bueno, sí se da esto de amistades, de chances, de privilegios, desde luego. No sé actualmente si se ocurre así, pero en su momento, incluso en la administración Obrador Encinas, había preferencias, sí, claro. Víctor, ¿cómo lo ves ahora? Pues fíjate que yo creo que no hay distanciamiento, no hay ninguna lucha de lograr la imagen. Cuando tú eres del pool de casa, pues sí tienes ciertos privilegios, y lo que comentaba Arturo, ¿no? En algunos casos, pues sí hay algún fotógrafo que tiene algún privilegio o incluso la nota que les interesa a ellos es una fotografía que se va a dar en ese momento y ya se les permite, ¿no? Pero creo que nosotros seguimos teniendo como pool de casa, seguimos teniendo ventajas hacia algunos de los reporteros gráficos de los medios, ¿no? Yo considero que, pero además hay mucha amistad entre todos y entienden lo que cuando es el fotógrafo oficial no hace ningún problema, ¿no? Dicen, ya sabemos que él tiene que hacer una imagen y hasta ahí. Otra pregunta interesante, Múpica Cruz desde Oaxaca dice, desde su postura de fotógrafos institucionales, ¿cuáles son los eventos más difíciles de cubrir y por qué? Pues bueno, yo considero que las manifestaciones, desde luego. Cuando López Obrador ya es candidato, ocurría lo del desafuero y después que ya fue otra vez permitido su participación, las manifestaciones o los grupos que iban en avanzada, pues eran el Frente Popular Francisco Villa, muy agresivos. Y varias veces nos pusieron unas tranquisas, siendo que nosotros íbamos fotografiando al candidato que era jefe de gobierno, realmente, pues, bestiales, ¿no? Yo recuerdo a Abdel Mesa con el brazo todo sangrado porque así lo aventaron y lo restregaron en las vallas que había. Y bueno, también la policía, a la hora que se arman los catorrazos, pues no distingue quién es quién. Y bueno, alguna manifestación también en el Ángel, no como fotógrafo institucional, ya como independiente, donde hubo pues peleas y granaderos y una batalla medieval totalmente. A mí me volaron la gorra con una pedrada y vi cómo descabezaron una nuevecita F4, así le volaron la pedrada al cerebro y quedó así el descubierto. O sea, ahí no hay honor, hay que arriesgarse por la imagen y estamos en las mismas condiciones todos. Creo que la fotografía de calle es complicada, aunque también la institucional tiene sus momentos. Alguna vez, siempre donde hay agua, hay peligro. Y alguna vez recuerdo en una gira presidencial de Carlos Salinas que pues iba el señor adelante y dos lanchas de prensa y se acercan las lanchas y un fotógrafo me dice, oye, toma una foto desde tu lugar, me avienta su F3 y en eso se abren las lanchas y cae al agua así completamente la cámara. Entonces, bueno, siempre hay riesgos en la profesión, pero creo que siempre hay la voluntad del fotógrafo de llevar la imagen. ¿Cuál es tu postura, Víctor? Pues coincido mucho con Arturo, sobre todo en las manifestaciones. Si eres fotógrafo institucional, lo que piensa la gente es que los estás fichando, ¿no? Entonces es cuando más problemas tienes. Y el otro problema que se ve como el lado institucional, pues es cuando precisamente a quien tienes que tomar tú no está en su mejor momento y entonces te cuesta mucho trabajo hacer una foto que pueda servir para dar una información. Entonces, no, es dentro de la misma oficina donde nos encontramos el problema, si es que el personaje no está en sus buenas condiciones, pues, para hacerlo, ¿no? Precisamente porque debemos de cuidar la imagen y ahí nos cuesta un poquito de trabajo. Y perdón, y recordando al buen Chalao,
él me decía que no había forma de tomarle fotografías buenas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre tenía cara de borrego mal pagado y que cuando se veía era peor. Entonces, que realmente, y tenía unas orejotas, todo larguirucho, o sea, que realmente era una cuestión difícil hacerle, y bueno, pues era la figura, el jefe de gobierno, y bueno, pues esto me llegó a comentar el buen Chalao. Yo creo que pasaba un poco como con Díaz Ordaz, ¿verdad? Fíjate que te voy a platicar algo. La fotografía del ingeniero Cuauhtémoc, en ese tiempo estaba en la Asamblea Legislativa, tu servidor, y el gobierno del Distrito Federal le pedía a la Asamblea por oficio la foto oficial del ingeniero Cárdenas. Fue una foto que se le tomó en la tribuna, él en la toma de posesión, y tenía una leve sonrisa. Entonces, era un negativo de 35 milímetros y se hacía una foto, lo más grande que nos daba era 16 por 20, pero nos pedían esa foto oficial por oficio del mismo gobierno, la jefatura de gobierno nos pedía a la asamblea esa foto, ¿no? Igual, pues se hicieron, ahí de esa foto sí se hicieron, no miles, pero sí cientos para la foto oficial. Qué interesante, Víctor. ¿Y usted, señora Carolina, recuerda alguna anécdota curiosa de algún enfrentamiento o alguna vez que haya sufrido el maestro Chalao alguna agresión? Pues más así recuerdo en una ocasión, en una manifestación, creo que pues a los reporteros les empezaron a tirar piedras, algo así. Pero así que a él le haya pasado, no recuerdo. Tuvo mucha suerte el maestro Chalao. Bueno, quiero decirles que ya tenemos 65 personas conectadas. Ya hay muchísimos comentarios y preguntas. Vamos a tomar 5 más para ir cerrando. Pero antes, unos saludos a Pedro Sontemoc, también fotógrafo de prensa que aparece en varias de las fotografías del MAF. También a Elsa Medina. Y también saludos a Carlos Rodríguez Montes de Oca y a Mariana Lizárraga de la productora de cine Inéditas Films, con quien estamos haciendo un documental justo sobre el Museo Archivo de la Fotografía, sobre los archivos que contiene y sobre los fotógrafos que produjeron estas imágenes. Entonces, en enero de este año le hicimos la entrevista a Arturo García Campos como primer director del MAF, y estábamos buscando dónde andaba el maestro Chalao, y ya fue cuando nos enteramos de su deceso, desafortunadamente, pero bueno, pues aprovechamos a mandar el mensaje a toda la comunidad fotográfica que nos está viendo para que se sume con sus imágenes, con sus anécdotas, porque seguramente los vamos a entrevistar. Bueno, la siguiente pregunta es de Lid Torres y dice: ¿tienen alguna anécdota donde hayan estado en un riesgo muy grave o de perder la vida? Ya más o menos nos platicaban, pero si quieren abonar algo más. Víctor. Pues bueno, sí, definitivamente, justo cuando fue López Obrador a ver el terreno donde, producto de su desafuero a Santa Fe, pues había que subir una brecha grande de tierra, y bueno, hay fotografías en el map que le tomé, y yo, o sea, si te resbalabas, pues ibas a dar hasta abajo, y con el pendiente además de que vas caminando y tienes que cuidarte y hacer la foto en un terreno así, y sabes que en cualquier momento además o te caes tú. Yo entré en el dilema de que pues iba muy cerca del licenciado Obrador, y dije, ¿qué hago si se cae? ¿Lo agarro o le tomo la foto? Y afortunadamente no se cayó, pero bueno, sí fue así un momento bastante tenso, no solo político, sino de riesgo, ¿no?
De tu parte, Víctor, ¿alguna vez estuviste en riesgo de muerte? Pues no, fíjate que así como en peligro, no. Sí ha habido algunos accidentes. Recuerdo, no hace mucho estaban remodelando los CAIS de la Secretaría de Desarrollo Social, y en el CAIS de Villa Mujeres, bueno, en todos los CAIS lo remodelaron bastante bien, pero estaban haciendo la cisterna. Y entonces yo iba a tomar una imagen porque tenía que llevar el registro de los avances de la obra, y iba yo pues en la orilla de la excavación, y ya estaban todas las varillas levantadas para hacer el colado. Y por un alambre que yo no vi, haz de cuenta que me aventó hacia el vacío, y me fui resbalando porque era puro lodo. Afortunadamente no me fui contra las varillas, ¿no? Pero creo que ha sido el mayor riesgo que he corrido dentro de trabajo de fotógrafo. Siempre hay riesgos y hay compañeros fotógrafos que han muerto en el cumplimiento de su deber. No se diga, por supuesto, los fotógrafos de guerra. Claro. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante de las nuevas generaciones. Jacqueline Tutsikai pregunta, ¿algún tip que puedan compartir a las nuevas generaciones interesadas en el periodismo para mejorar nuestro discurso fotográfico y periodístico? Mira, a mí siempre me insistieron mis varios maestros, porque trabajé con muchos de ellos, obviamente pues Lola Álvarez Bravo, en el terreno artístico, ya en el fotoperiodismo trabajé con Marco Antonio Cruz y con Francisco Mata, colaboré en algunos momentos, todos y varios más. No quiero mencionarlos a todos por el tiempo, pero siempre insistieron en ten tu propia versión de la historia, ten tus propios negativos, haz tu trabajo, cúmplelo bien, pero siempre ten tu propia versión de los hechos y presérvalos. Ahora, bueno, pues hay un dilema complicado por las redes sociales porque la gente quiere presumir sus imágenes y yo veo a los pobres fotógrafos de presidencia apretaditos que no pueden sacar ni siquiera la imagen de una playa porque viajan con el presidente. Pero bueno, en su caso, es una invitación a ellos muy humilde a preservar su propia historia, el documental de lo que están viendo, independientemente de sus trabajos. ¿Cuál sería tu consejo, querido Víctor? Pues mira, yo lo primero que les trato de inculcar es que pues sepan lo que traen en las manos, ¿no? Que es una cámara, el buen manejo de la cámara, eso te va a dar tu imagen, y ya lo que dice Arturo, ¿no? Debes de hacer tu propia historia, debes de ver tu propia visión. Unos vemos una imagen de un lado, a otras los ven del otro, tal vez sea la espalda, pero cada quien tiene que hacer su propia visión. Y les repito, yo creo que el buen manejo de una cámara te da todo. En su caso, señora Carolina, ¿alguna vez recuerda consejos o alguna historia que ayudara a formar a los jóvenes fotógrafos de parte de su papá? ¿Qué decía, por ejemplo, de los nuevos fotógrafos? Pues no, de ahí sí no recuerdo yo que, pues casi él trabajó con personas ya más adultas, los que así que comentaban que llegaban jóvenes ahí al gobierno, pues nunca comentó nada de que así alguna cosa.
No recuerdo. Bueno, a mí me tocó ver a Chalao enseñarles a los fotógrafos jóvenes que le decía, lo primero, párate bien, o sea, estabilízate, o sea, párate bien para hacer la imagen y plántale frente y tómale, o sea, no, que no te dé miedo, no pasa nada. Y bueno, tuve la fortuna de ver a varios fotógrafos crecer en esa área con la enseñanza de Chalao, a Rodrigo Terreros, a Ileana Torres, a Jesús Martínez y a otros compañeros que si bien ya tenían conocimientos o su propia escuela, pues ahí aprendieron mucho con el maestro Chalao y los otros compañeros que, como Regina Barrios, que estuvieron presentes en esa época, ¿no? Por supuesto. Pues nos quedan 10 minutos, vamos a leer los últimos comentarios. Eduardo Ancira se está sumando, también Clau González, saludos Arturo, dicen, Charlie Pereda, el Chalao, siempre fue amigo de todas las generaciones que le tocó ver. Saludos también al gran maestro Víctor Palma. Abdel Mesa dice, creo que el gremio de fotógrafos no tenía fronteras y era, lejos de ser institucional o de un periódico, éramos parte de una familia porque para muchos convivimos más con nuestros compañeros que con nuestra propia familia. Eso es cierto. Tenemos también saludos, dice Abel Loyola. Una solución para archivar imágenes digitales sería hacer impresiones de fotos seleccionadas. Claro, una selección de las mejores fotos. Interesante propuesta del buen Abel. Después dice Yehuda, dice saludos Arturo y Víctor, ya se desconectó. Bubarama dice, Chalao comentaba que los negativos deben ser parte de la historia y por ese motivo él siempre trató de que estos fueran al archivo fotográfico. Así es, afortunadamente, gracias a esta política de conservación y preservación es que tenemos una memoria visual, una memoria fotográfica de la Ciudad de México. Dice Abdel Mesa, sí, se escuchó. Pregunta, segunda y última pregunta, dice Karina Tapia. ¿Les llegó a pasar que el material recabado se les perdiera o se destruyera por alguna razón? ¿Qué hacían para intentar recuperarlo o en caso de que no se pudiera? ¿Cómo lo sustituían? Gracias por la charla y saludos desde Chiapas. Adelante, Víctor, te escuchamos. No, pues fíjate que en el caso de los negativos digo, todos tuvimos errores. En el caso personal, alguna ocasión metí los rollos en el fijador en lugar del revelador. Entonces ya no hubo nada de negativo, ¿no? Y ahí sí no tuvimos ninguna solución, puesto que ya el evento se había terminado y todo, pues ya no. En el caso, igual en lo de digital, también tenemos los riesgos. Yo acabo de tirar un disco donde tenía la historia y pues hay que mandarlo al laboratorio a ver qué se recupera, ¿no? Sí, corremos mucho riesgo yo me imagino o pienso que en el tiempo actual con la imagen digital tenemos más riesgo de perderlos que con los propios negativos. El negativo se podrá maltratar, pero les das una lavadita y volvemos a trabajarlo, ¿no? Te digo, tal vez sea también la nostalgia mía hacia los negativos. Y bueno, yo les aconsejaría bastante que publiquen, que exhiban, que compartan, porque si bien nosotros tenemos ya nuestros negativos en guardas de seguridad, clasificados y nuestros discos rígidos, viene un temblor, ahorita que estamos en época de temblores, y no podemos cargar con los negativos. Entonces, ¿qué pasa si o nos podemos las 5 memorias o qué hacemos? Entonces, llegado a pensar en el momento que perdemos todo, está lo que publicamos. Definitivamente. Que no te escuchen los dioses del centro histórico, por favor, Arturo, porque se siente horrible ahí en el MAF y en toda la ciudad.
pero afortunadamente tienen muy buenos archivistas ahí, con Eduardo Ancira, con Claudia y con todos los compañeros, Así es. que los negativos están bien guardaditos y no se van a caer. Ojalá que el edificio, que ya es de 1700, pues resista un poco más, pero definitivamente, insisto, publiquen, exhiban. Y es justo lo que los chicos de investigación del Museo Archivo de la Fotografía han estado haciendo a lo largo de, pues ya desde el año pasado y todo este 2020. Tuvimos pues casi 6 meses de cierre por la contingencia, ahorita ya estamos abiertos, pero pueden encontrar increíbles historias de las efemérides y de las fechas más importantes de la gran Ciudad de México en las redes del Face, del MAF y de Instagram también. Y también estamos en Memórica. Échenle un ojo a la plataforma del programa Memoria, Historia y Cultura del proyecto federal Memórica, un portal increíble en donde estamos participando ya con unas 500 fotografías y estamos por sumar más. Y bueno, vámonos con una última pregunta. Dice Paola Montes, ¿en qué momento les marcaban más la línea? ¿En la administración o administraciones pasadas o en la actualidad? Bueno, aquí un secreto profesional, nadie nos escucha, ¿verdad? Estamos en las redes sociales. Yo siempre guardé mi propia historia, es decir, hice mi trabajo institucional, lo presenté, lo entregué, pero yo tengo mis negativos de todo lo que he hecho. O sea, siempre llevé un discurso personal, llevaba 2 cámaras, la de la institución y la mía. Incluso algún fotógrafo de presidencia, Ariel, el jefe del laboratorio, alguna vez me decía, Arturo, te equivocaste de negativos, me mandaste los buenos para acá. Y entonces, siempre hay que llevar un registro personal de lo que vivimos como fotógrafos. Nunca se nos olviden negativos o memorias, llegar a la casa, vaciar, enviar, pero preservar nuestra propia versión. Sí, en efecto, debes de tener pues tu propio archivo. El caso mío comparado con el de Arturo, es que yo no tengo un archivo personal tan completo con lo que he hecho. Habrá alguno que otro rollo de la Cámara de Diputados, algunos rollos de Salinas, lo que sí está completo, pues es el archivo de Luis Donaldo Colosio, ese sí está completito, está toda la campaña, pero sí hay que siempre hacer la copia, ¿no? Y nunca hemos tenido una línea. Volvemos a la misma respuesta, tienes que cuidar la imagen de quien estás trabajando. Antes, en los tiempos pasados y en los actuales, igual, nosotros tenemos que cuidar la imagen de para quién trabajas. Muchísimas gracias, Víctor. 3 comentarios más. Dice Víctor Hugo Ortiz, saludos cordiales al maestro Víctor Palma. Dice Vaga Andrea, Víctor Palma, un excelente fotógrafo y gran profesor. Saludos a todos. Diana Vilés, directamente desde Cuernavaca, gracias por compartir su experiencia. Y por último, está también el comentario de Enrique Leduc Bordón, dice, saludos a los maestros. Pues bien, Arturo, Víctor, señora Carolina, ha sido un gusto, un placer escucharlos, de verdad es que es una cátedra el que nos compartan sus historias, sus anécdotas. Me gustaría que nos despidiéramos con, pues ya un último comentario sobre el personaje al que estamos haciendo homenaje, Wenceslao Chalao Ramírez, 5 décadas de trabajo, 1970, 2020, y por favor, me gustaría empezar pues con Arturo, que fue quien propuso este interesante homenaje. Adelante, Arturo. Bueno, quisiera, en la manera de lo posible, que se recopilara algún trabajo, bueno, de la gran cantidad de fotografías que hizo Chalao Ramírez. Estuvo en todo,
casi es la historia de la ciudad. Y bueno, sería interesante, yo recuerdo algunas imágenes, incluso del licenciado Obrador, chiflando, llegando a la jefatura de gobierno, que era de Chalao. La manejé y se envió, o sea, se subió a la red. En fin, que pueda hacerse algún recopilatorio y un homenaje, y por qué no, una exposición a el mismísimo Chalao Ramírez. Y bueno, quisiera agradecer muchísimo a todos, a Daniel por la invitación a este conversatorio, a Víctor por participar, a Carolina también por integrarse como familiar. Y bueno, pues felicitar al museo que está haciendo estos conversatorios y que bueno, hay muchos interesantes que se puede ir viendo en la página de internet. Yo invito a todos a seguir las actividades del museo, presenciales ahora y virtuales. De veras, felicidades a todo el equipo. Muchísimas gracias, Arturo. Comparto las felicitaciones con todo el personal que ha estado laborando desde la primera semana, el equipo de diseño, el equipo de comunicación, el equipo de investigación, los compañeros de archivo que han podido trabajar. Bueno, todos, porque ha sido un trabajal, ¿no? Es muy difícil, la gente puede pensar que están en casa, pero se duplica el trabajo, no sé si les ha pasado, es doble trabajo, y más ahora que tenemos museo, tenemos actividades en línea, es triple trabajo, pero lo hacemos con el corazón, con la camiseta puesta y con la pasión que siempre nos ha identificado. Víctor, te escuchamos. Pues muchas gracias al museo, muchas gracias a todos los compañeros y amigos que nos mandaron algún saludo. Siempre estaré a la orden con lo que se pueda ofrecer. Y bueno, pues como dicen muchos comentarios ahí, el maestro Chalao para mí fue más amigo que compañero de trabajo. Y precisamente en este mes también creo que él cumplía años, parece ser que el 28, señora. Sí, Era el el cumpleaños, el 28 de este mes era el cumpleaños de él. Y bueno, pues mi agradecimiento a toda la gente y a todos los que nos siguieron. Esperemos seguir activos un rato. Muchísimas gracias, Víctor Palma, por recibir y por aceptar esta invitación, y ya habrá más locuras virtuales que tenemos pensadas, Arturo y yo, junto contigo, por ejemplo, un conversatorio especial sobre lo que fue la campaña de Luis Donaldo Colosio hasta el asesinato en Lomas Taurinas, y que bueno, pues tú tendrás muchísimo que contarnos al respecto, y también otro conversatorio que estamos preparando, se los anuncio de una vez para el mes de noviembre, con Luis Jorge Gallegos, el actual coordinador de prensa de Presidencia Nacional y quien escribió un libro sobre testimonios también de fotoperiodistas. Entonces también vamos a estar ahí y ojalá nos aceptes la invitación, Víctor. Claro que sí, siempre estaré a la orden. Y bueno, por último, señora Irma Carolina Ramírez, qué gusto tenerla con nosotros. Este es un homenaje de todo corazón, muy, muy humilde, pero con mucho sentido, porque, como lo decíamos al principio, hay que rememorar y hay que homenajear a las personas que han construido el patrimonio fotográfico de la Ciudad de México. Por favor, Sí, denle nuestros reconocimientos y agradecimientos a su familia, y pues a usted, muchísimas gracias. La escuchamos. no, muchas gracias a ustedes por haber hecho este pequeño homenaje a mi papá. Como dicen ustedes, fue un gran ser humano. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto, y pues gracias a usted y gracias al maestro Chalao que nos está viendo. De seguro tiene una cámara también allá en lo alto. Y pues Chalao, seguimos recordándote. Cuando se recuerda a alguien, no muere, siempre vive. Y en el Museo Archivo de la Fotografía, pues estás más vivo que nunca. No te conocí personalmente, pero bien lo dice Arturo,
haremos una exposición en cuanto se pueda, en cuanto se reactive la economía y haya los medios y las facilidades para hacerlo, porque es importante también para las nuevas generaciones de fotógrafos institucionales saber quién estuvo detrás, saber quién ha dejado legado, escuela, y también conocer las imágenes que son la memoria de México y que están accesibles para todos los que quieran consultarlas en el Museo Archivo de la Fotografía. Este conversatorio estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Nuestra compañera Mónica Cruz está poniendo ahí en la conversación el link del museo. Estamos como Museo Archivo de la Fotografía y se suben pues también todos los conversatorios que hemos tenido desde el mes de marzo. Y pues no me queda nada más que agradecer a Mónica Cruz en los controles, a David Velázquez, coordinador del evento, junto con Karina Tapia, y a todos los compañeros del Museo Archivo de la Fotografía que se sumaron, a los compañeros fotógrafos, fotoperiodistas que expresaron su sentir, que nos compartieron sus memorias y que seguramente nos estarán mandando al correo Museo Archivo de la Fotografía Gmail sus imágenes de Chalao para a ver si el 28 de este mes podemos subir una serie de imágenes, tanto las que tenemos en el museo como las que se puedan sumar, y les pedimos, Víctor, Arturo, nos ayuden a convocar a los amigos fotógrafos. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Pues esto fue el conversatorio homenaje a Wenceslao Chalao Ramírez. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias por seguirme. Buenas noches. Gracias, felicidades al MAF. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, felicidades a ustedes también.